La historia da inicio con Yuto llamando a su madre con timidez, casi como si no quisiera interrumpirla, mientras una máscara cubría su rostro. En ese momento, él le contaba que las personas a su alrededor repetían con frecuencia que aquella máscara era rara, y que lo escuchaba tantas veces que ya le pesaba. La llevaba puesta incluso cuando solo quería jugar, sintiendo que le molestaba y que lo separaba de los demás. Por ello, deseaba quitársela al menos por un rato. Ante esta queja, su madre le explicó con calma que aquella máscara tenía una gran importancia, ya que los niños debían usarla al salir para que los dioses no se los llevaran. No obstante, Yuto reaccionó con irritación, visiblemente cansado de escuchar siempre lo mismo, convencido de que esas historias no eran reales y de que los dioses no existían. Fue entonces cuando, desde la cocina y de espaldas, su madre dejó caer una frase que sonó tanto como una promesa como una regla. Le dijo que cuando entrara a la secundaria, él se graduaría de la máscara. En ese preciso instante, pasaría a formar parte del mundo de los adultos. Con el paso del tiempo, la escena cambió y el tono se tornó más pesado. La madre, mirando hacia un costado, anunció que Yuto viviría en casa de su abuela. En la mente del niño apareció entonces la imagen de aquel pueblo, como si el nombre tuviera un eco antiguo. Enseguida, pensó en su madre y comprendió que ella no estaba diciendo que lo acompañaría. En su rostro se dibujó la sorpresa, y la necesidad de saber qué ocurriría con ella se volvió inevitable. Ante esto, su madre respondió con una seriedad que no dejaba espacio para el consuelo. Para ella, ofrecer a Yuto era un deber, algo que debía cumplirse. Yuto solo recordaba todo aquello de forma vaga, como recuerdos dispersos que se mezclaban con sensaciones. Entre ellos, rememoraba una visita durante su infancia, un momento en el que ya había estado allí. Dentro de esas imágenes surgía la figura de un ser enmascarado que aparecía en la oscuridad, sosteniendo un peluche. Ese recuerdo permanecía suspendido, y en ese instante comprendía que aquel pueblo siempre había tenido algo que no encajaba con lo normal. Años más tarde, tras mudarse a una secundaria rural, Yuto, ya con 13 años, terminó viviendo solo en el pueblo natal de su abuela. El lugar estaba rodeado de una naturaleza abundante, con aire puro y un silencio que parecía más grande que las propias calles. Durante su primer recorrido, era guiado por una mujer que se mostraba encantadora y amable. Por un instante, Yuto notó con claridad esa impresión. Sin embargo, enseguida se obligó a corregirse, pues necesitaba mantenerse alerta. La despedida con su madre no había sido normal. En su memoria, la expresión de ella y el ambiente de aquel momento tenían un peso extraño, como si hubiese algo que no se le había dicho. Mientras caminaba, Yuto captaba otra cosa más: aquel pueblo no aparecía en los mapas. Los habitantes lo llamaban Sissimori, pero la verdadera forma de ese lugar parecía esconderse detrás de ese nombre, como si lo cotidiano fuera solo una fachada. En un momento dado, la mujer se detuvo y le habló con una seriedad que no concordaba con el paisaje tranquilo. Le dijo que había algo de lo que debía cuidarse mientras viviera allí. La advertencia fue concreta: Yuto no debía salir de casa después de las 10 de la noche. Además, no debía acercarse al pequeño santuario ubicado en las afueras del pueblo. Al oír esto, Yuto quedó sorprendido, y su mente se llenó de una comprensión incómoda. Para él, aquello sonaba como un pueblo de tradiciones sombrías, un lugar cerrado y aislado de la sociedad, que incluso en la era moderna conservaba leyes y leyendas de tiempos antiguos. Mientras observaba las casas y los árboles alineados, no se percató de que alguien enmascarado los observaba desde las sombras. Entonces, Yuto preguntó por qué no podía salir a esas horas de la noche. La mujer explicó que se oían ruidos muy extraños. Luego, con un leve rubor, intentó quitarle peso al asunto diciendo que las paredes de los edificios del pueblo eran muy delgadas y que por eso los sonidos se filtraban con facilidad. Yuto se detuvo en medio de la calle. La explicación sonaba simple, pero él no sabía si creerla. En su interior, la duda se transformó en una sospecha más firme y terminó por aceptar lo que ya venía sintiendo. Después de todo, ese pueblo sí parecía uno de tradiciones sombrías. Sin embargo, la mujer reaccionó con indignación, claramente ofendida por aquellos rumores de mal gusto. Desde su posición como nieta del jefe de la aldea, dichos comentarios la perseguían constantemente y resultaban profundamente irritantes. Ante esto, Yuto se disculpó de inmediato, atropellado por su propia torpeza. Ella, por su parte, decidió que al ser el primer día del joven en el pueblo,
actuaría como si no hubiera escuchado nada. No obstante, en su interior no pudo evitar admitir algo que la inquietaba, había cosas que por más que quisiera, no podía negar del todo. A pesar de ello, lo llevó de nuevo al camino correcto y le repitió con firmeza que debía tener mucho cuidado. Mientras avanzaban, continuó explicándole más detalles sobre el pueblo. Durante ese trayecto, Yuto la observaba desde atrás, visiblemente nervioso, sorprendido por lo madura que le parecía. En un momento dado, ella le informó que viviría en la casa que había pertenecido a su abuela, y que la comunidad del pueblo le ofrecería todo el apoyo necesario para su vida diaria. Por lo tanto, no debía preocuparse. Sin embargo, pronto emergió una capa más oscura en la situación. La forma en que ella lo miraba parecía esconder una intención distinta. La mujer pensaba para sí misma que siendo Yuto un joven venido de la ciudad, no tenía intención alguna de dejarlo escapar. Aquella idea encendió en Yuto una señal de alarma. Todo indicaba que aquello no era una buena señal. Al llegar a la casa, la mujer le indicó con claridad que ese sería su nuevo hogar. En la entrada, una chica hermosa de cabello largo lo esperaba, como si ya lo conociera. Su bienvenida sonó natural, casi familiar, como si Yuto realmente estuviera regresando a un lugar que en teoría jamás había visitado. Yuto quedó profundamente impactado. Su atención se enfocó en detalles imposibles de ignorar. El cabello de la joven parecía tan suave como la seda, sus pestañas eran largas y su piel, clara, casi translúcida. Luego, al ver sus ojos brillantes de cerca, sintió que el aire le faltaba. No entendía quién era ella, lo cual lo llevó a pensar que tal vez se habían equivocado de casa. La mujer, quien mantenía el control de la situación, aclaró sin rodeos que aquella joven era su mejor amiga, y además, la prometida asignada para Yuto. La palabra prometida cayó como un peso en su mente, dejándolo perplejo, como si su mente se negara a aceptarla. La chica de cabello largo, entonces, explicó con calma que Yuto había sido entregado al pueblo como su prometido, y que ese era el deber que su familia debía cumplir. Sus palabras no sonaban crueles, sino inevitables, como si repitiera una norma que siempre había existido. Lo miró intensamente y declaró que ambos se unirían y formarían una familia en ese lugar. Acto seguido, se acercó lentamente, descalza, con una seguridad que no dejaba espacio para la duda. En un gesto repentino, marcó el compromiso con una señal clara, dejando a Yuto completamente paralizado. Sus ojos se abrieron de par en par y su cuerpo no respondió. La chica explicó con seriedad que aquello era la prueba de su compromiso. Yuto, atrapado en el impacto, fue incapaz de encontrar una reacción ordenada. Luego, ella mostró ligeramente su propio cuello y expresó que también deseaba recibir una señal equivalente. Yuto, temblando de nervios, pidió un momento para intentar recuperar el control de la situación. El miedo y el desconcierto se mezclaban en su interior, junto con la urgencia de detener lo que estaba ocurriendo. Finalmente, la tensión rompió su voz y terminó por estallar. Para él, resultaba incomprensible hablar de formar una familia cuando apenas se conocían, y esa sensación de peligro crecía sin detenerse. La chica, sin embargo, respondió con tranquilidad, como si recitara una costumbre sencilla, y afirmó que en ese pueblo eso era lo más normal. Dentro de Yuto, la percepción del mundo comenzó a distorsionarse, como si todo estuviera construido sobre reglas completamente ajenas. Se giró hacia ella y le exigió que tuviera voluntad propia, pero una vez más la respuesta apuntó a las normas del lugar. Ella explicó que en el pueblo se esperaba que cada matrimonio cumpliera con ciertas normas. Aún así, su expresión se suavizó al admitir que si él insistía, no le importaría ir más allá de lo establecido. Finalmente, como si cerrara un tema cotidiano, añadió que asistiría a la misma secundaria que él. Yuto quedó atrapado en una mezcla de frustración y nervios. Todo le parecía un sistema impuesto, como si su vida ya hubiese sido decidida por reglas que no alcanzaba a comprender. La chica prometida mantuvo un tono serio mientras afirmaba que no podían renunciar a su deber. A continuación, explicó que Yuto debía comprender que la familia también tenía un valor fundamental. Luego, su voz se suavizó, casi con dulzura, mientras relataba que en el pueblo se decía que tener un prometido era la señal definitiva de haber alcanzado la adultez, y por eso ella se sentía feliz. Sin embargo, Yuto la interrumpió con evidente molestia. No podía soportar seguir escuchando la palabra prometido sin entender completamente su significado. En ese momento, fue la guía del pueblo quien retomó la explicación y reveló la costumbre central de aquel lugar. Explicó, con serenidad, que en ese pueblo todos los habitantes recibían un prometido o prometida. Esa revelación golpeó a Yuto con fuerza,
ya que confirmaba lo que venía sospechando desde las primeras señales. Aquel era, sin duda, un pueblo gobernado por tradiciones sombrías. Como si la situación no fuese ya lo suficientemente desconcertante, la guía añadió con una ligereza inquietante que ella también tenía un prometido. El impacto que sintió Yuto fue total, como si su mente se quebrara brevemente, incapaz de procesar cuán normalizada estaba esa estructura social. A continuación, la guía fue más allá y habló sobre lo que implicaba esa costumbre. Mencionó que como parte del acuerdo, no estaba permitido elegir libremente con quién unirse y que así había sido desde tiempos ancestrales. Entonces, se presentó formalmente desde su rol familiar, recordando que era la nieta del jefe de la aldea y que como tal, debía ser el modelo ejemplar de aquellas normas. No obstante, a pesar de su afirmación, dejó entrever una provocación. Con una sonrisa insinuante, sugirió la idea de romper con esas tradiciones y vivir de otra manera, como si tentara a Yuto con una salida que ni siquiera ella misma se atrevía a tomar completamente. Después, cambió abruptamente el enfoque hacia algo más práctico, señalando que en términos tecnológicos, en ese pueblo no había conexión a Internet. Sin embargo, gracias a la autoridad de su abuelo, ella tenía acceso a ese privilegio. Fue entonces cuando recordó, al apretar el puño, el momento en que descubrió algo que no debía estar al alcance de cualquiera, el mundo exterior. Descubrió relatos románticos y el concepto del amor libre, como si hubieran salido de una comedia romántica de otro universo. Aquella revelación fue para ella apasionante, luminosa, tan intensa que la arrastró sin poder resistirse. Con el paso del tiempo, cayó completamente en ese interés. Comenzó a dibujar sus propias fantasías y pasaba los días soñando con las convenciones de la ciudad, imaginándose entre multitudes y luces, muy lejos de las reglas rígidas del pueblo. No obstante, al enfrentar la realidad, esa nostalgia se transformaba en tristeza. Su posición dentro de la comunidad le impedía salir, se sentía encadenada a las tradiciones, condenada a permanecer dentro de esa jaula silenciosa llamada costumbre. En medio de aquel momento íntimo, la mujer reunió todo su valor y se dirigió a Yuto con una seriedad temblorosa. Sus manos se movían con nerviosismo, como si la decisión que estaba a punto de tomar le costara sostenerla, y su postura, tímida, evidenciaba que estaba cruzando una línea importante. Aún así, expresó que deseaba pedirle ayuda, ya que él provenía de la ciudad, lo cual lo hacía distinto a todos los demás. En un acto de sinceridad, se armó de valor por completo. Su rostro se transformó en una sonrisa entusiasta, y con un impulso que la hacía brillar desde dentro, afirmó con decisión que debían destruir ese sistema juntos. Fue entonces cuando reveló su identidad. Era Sakurako, representante de la facción reformista. Casi de inmediato, Yuto notó otra presencia junto a él. Otra chica también tomaba su mano. Él observó aquel gesto en silencio, mientras ella hablaba con serenidad. Dijo que las tradiciones tenían su propio valor. Cerraba los ojos con paz, confesando que amaba profundamente ese pueblo. Lo describía como un lugar hermoso, habitado por personas amables, una gran familia unida. Con dulzura, lo miró a los ojos y le prometió enseñarle todo lo que necesitaba saber. Su nombre era Nene, representante de la facción conservadora. La tensión entre ambas se hizo evidente de inmediato. Sakurako reaccionó con molestia, dejando claro que su deseo no era caótico ni impulsivo, sino simple, solo quería que el pueblo fuera normal. Nene, por su parte, respondió con firmeza, argumentando que la forma en que el pueblo había funcionado hasta ese momento ya era, precisamente, lo más normal. Entre esas dos posturas opuestas, Yuto quedó atrapado en medio del conflicto, sumido en el peso de esa palabra que se repetía una y otra vez. La idea resonó con fuerza en su mente, llevándolo a un recuerdo doloroso del pasado. Se vio a sí mismo cuando era niño, escuchando las burlas de otros por la máscara que solía llevar. Voces infantiles repetían cruelmente que era rara, que no era normal. Aquel recuerdo del pasado se fundió con el presente, dejando a Yuto completamente inmóvil por un instante. Dentro de él, surgió una comprensión silenciosa, casi intuitiva. Tal vez, después de todo, siempre había estado destinado a llegar a ese lugar desde el principio. Esa sensación evolucionó hasta convertirse en una narración interna más clara, una reflexión más articulada. Para Yuto, el mundo exterior no era tan maravilloso como muchos lo imaginaban. Aprovechando esa introspección, Nene reforzó su postura, señalando que incluso él comenzaba a pensar de esa manera. Entonces, tomó de nuevo la mano de Yuto, y con una expresión decidida, le pidió que olvidara todo lo que había ocurrido hasta ese momento.
Le propuso avanzar juntos en ese pueblo, asegurándole que haría cualquier cosa por él. Aunque sus palabras eran suaves, también transmitían una firmeza inquebrantable. Yuto, sin embargo, apretó los dientes. A pesar de la ternura en las palabras de Nene, la desconfianza seguía intacta en su interior. Le resultaba imposible creer en una historia tan perfectamente estructurada dentro de un pueblo gobernado por tradiciones sombrías. No obstante, algo dentro de él comenzó a resquebrajarse. Al mirar a Nene, su rostro se enrojeció involuntariamente. Notó su dulzura, la cercanía con la que se expresaba, su aroma delicado y la sensación sedosa que transmitía su presencia. Todo aquello lo sacudió emocionalmente. Era difícil no sentirse atraído, y esa facilidad lo confundía aún más. Mientras tanto, Nene desviaba la mirada hacia Sakurako con un gesto de perfil, mientras Sakurako la observaba con nerviosismo. Yuto, por su parte, se veía claramente afligido, atrapado entre ambas y sin saber cómo reaccionar ante la presión creciente de la situación. En ese momento de tensión, una mano se alzó de forma torpe, rompiendo el silencio. Fue Sakurako quien, con evidente nerviosismo, comenzó a hablar. Expresó que si Yuto decidía ayudarla, ella también estaría dispuesta a hacer cualquier cosa. Su rostro se tornó aún más rojo cuando admitió que quizás no sería capaz de hacerlo todo, pero que aún así deseaba intentarlo con todas sus fuerzas. Esa vulnerabilidad la volvió más cercana a los ojos de Yuto, quien pensó que también era muy linda. Nene observaba en silencio, atenta a cada palabra y gesto. En la mente de Sakurako, una determinación se consolidaba. Aún recordaba la crudeza con la que Yuto había descrito al pueblo en un momento anterior. Aquello la había sorprendido, sin duda, pero ahora comprendía que alguien capaz de decir cosas así era justo el tipo de persona que necesitaba a su lado para cambiar las cosas. Al mismo tiempo, Nene reflexionaba en silencio. Si Yuto decidía desafiar las tradiciones del pueblo, ya no podría estar con Sakurako. Esa idea marcó un límite claro en su mente. Finalmente, concluyó que ese no era un problema que un chico como Yuto pudiera resolver con facilidad. De pronto, ambas se hicieron a sí mismas un llamado urgente, debían despertar. Aquella frase interna actuó como un golpe directo de realidad. A partir de ese instante, sus pensamientos tomaron caminos divergentes. Sakurako sintió, con firmeza, que si era con él, quizás podría cambiar el pueblo. Nene, por otro lado, decidió que haría que Yuto se rindiera ante ella, y que de esa manera protegería a Sakurako. Poco después, ambas se colocaron frente a él, mirándolo fijamente con sonrisas suaves. Sin dudar, le formularon una única pregunta, ¿a cuál de las dos elegiría? Yuto quedó de pie, solo frente a ambas, completamente paralizado. En lo más profundo de sí, comprendió que no podría escapar de ese lugar. Las leyes del pueblo, aquel lugar regido por tradiciones sombrías, se alzaban como un destino cerrado. Obedecerlas o desviarse era la única alternativa. El sonido del agua marcó un cambio en la escena, como si la narración interna de Yuto se reiniciara, repasando los hechos. Había llegado al pueblo natal de su abuela, Sissimori, y de pronto, una prometida había aparecido en su vida. Luego, la nieta del jefe de la aldea había comenzado a hablar de destruir las tradiciones. Todo eso lo había sumido en una confusión creciente. En su mente, las imágenes de Sakurako y Nene se repetían, ambas lo miraban intensamente, repitiendo la misma pregunta. Yuto, reducido a una versión nerviosa de sí mismo, suspiró profundamente. Pensó, con un dejo de ironía, que todo aquello se parecía a lo que algunos llamaban una racha de popularidad, como si la atención se hubiera acumulado sin control a su alrededor. Al mismo tiempo, reconocía que quizás solo estaba escapando de la realidad al pensarlo así. El pueblo donde se encontraba, aquel lugar aislado llamado Sissimori, tenía su propia historia. Situado en una zona montañosa y con recursos limitados, había implementado un sistema de prometidos como método para regular la población. La influencia de un noble que visitó esas tierras hacía generaciones y construyó un santuario había sido determinante. Gracias a ese hecho, muchas de las tradiciones habían perdurado hasta el presente. Algunas personas incluso salían del pueblo con el propósito de traer sangre del exterior y así asegurar la diversidad genética de la aldea. Al comprender la verdad, Yuto quedó en shock. Aquello no solo explicaba el sistema del pueblo, sino que también revelaba la razón de su propio nacimiento. Con el cabello aún mojado y los nervios a flor de piel, salió del baño mientras se secaba. En ese momento, Nene lo observaba desde la puerta con calma. Sostenía una taza entre las manos y se la ofreció con naturalidad, invitándolo a hidratarse. Yuto,
visiblemente sonrojado, le agradeció y al mismo tiempo se disculpó mentalmente por los pensamientos que había tenido minutos antes. El vapor del baño quedaba atrás, disipándose en el vacío. Nene, con tono sutil pero insinuante, comentó que el baño había sido bastante largo. No parecía una simple observación casual. Entonces, su expresión cambió, y con seriedad, le preguntó si acaso la había estado esperando. El impacto fue inmediato para Yuto, como si sus intenciones hubieran sido descubiertas por completo. Él, nervioso, levantó la mano para justificarse, alegando que en realidad estaba pensando en muchas cosas sobre lo que vendría a partir de ahora. Nene respondió con serenidad, asegurándole que no era necesario ocultarlo. Internamente, pensaba en el amor puro, y con una sonrisa suave, tomó la decisión de aceptar a Yuto tal como era. Al sentir esa aceptación, Yuto pensó con claridad que la amaba. En ese instante, Nene tomó su mano y explicó que debían comenzar a acostumbrarse mutuamente. Luego, en un tono más serio, añadió que tarde o temprano tendrían que tener hijos. Yuto se puso completamente rojo y reaccionó de forma abrupta, diciendo que todo eso era demasiado para él. Nene, igualmente avergonzada, confesó que ella también sentía mucha vergüenza. Después de un breve silencio, Nene respiró hondo y propuso que ambos debían calmarse. Le informó que Sakurako lo estaba llamando, y le indicó que fuera a la habitación de estilo occidental. Mientras ella se alejaba por el pasillo, Yuto se quedó quieto, mirando su propia mano en silencio. Desde fuera, la casa parecía tranquila, pero por dentro solo podía pensar que todo aquello estaba ocurriendo de verdad. No había duda de que iba completamente en serio. Al llegar a la habitación indicada, Sakurako lo recibió con una sonrisa acogedora. Le dio la bienvenida, y en tono juguetón, comentó que había tardado bastante, insinuando que quizá el calor del baño lo había mareado. Yuto, incómodo, se rascó la cabeza. Sin embargo, el ambiente cambió cuando Sakurako observó su cuello y notó una marca. Se disculpó en nombre de Nene, diciendo que seguramente había sido demasiado agresiva. Yuto, resignado, intentó aceptar la situación, argumentando que si se trataba de una costumbre cultural, no tenía más opción. Sakurako protestó al instante. Con firmeza, aseguró que en ese pueblo no existía ninguna tradición de dejar marcas de prometido. Aquella revelación dejó a Yuto completamente desconcertado. Con los dedos sobre el rostro, sonrojada pero aún seria, Sakurako aclaró que aunque fueran prometidos, no era necesario llegar tan lejos antes de la noche de bodas. Luego, con un tono más coqueto, añadió que lo de Nene se debía a su naturaleza liberal. Por dentro, Yuto reaccionó con incredulidad, tratando de procesar tanta información. A la distancia, Sakurako insistió en que no debía dejarse confundir y le recordó con firmeza que juntos cambiarían el pueblo. Él tragó saliva, aún nervioso. Entonces, con voz temblorosa, Sakurako expresó una duda que la inquietaba, temía que Yuto se hubiera enamorado de Nene. Sin darle tiempo a responder, afirmó que lo sabía sin necesidad de que él lo dijera, pues nadie conocía mejor el encanto de Nene que ella misma, su mejor amiga. A continuación, sacó su teléfono y le mostró una imagen. Dijo que antes, Nene era incluso más linda, y se ofreció a enseñarle una foto. Yuto, confundido, se preguntó por qué Sakurako llevaba una imagen de ella. La foto revelaba a una Nene radiante, más alegre, expresiva y libre. Sakurako explicó que en el pasado, Nene mostraba sus emociones con total libertad, sin las ataduras que ahora cargaba. Luego, su relato se volvió más serio. Habló sobre el origen del pueblo, explicando que Sissimori estaba rodeado de montañas peligrosas, y que su nombre tenía relación con una tierra protegida por un dios antiguo. Reveló que la hermana mayor de Nene había roto las tradiciones, y como consecuencia, había sido expulsada. Lo que en un principio fue un instinto de protección comunitaria se había transformado en un sistema legal rígido. Desde que el santuario tomó el control, las normas del pueblo solo servían para proteger privilegios de unos pocos. Con una mezcla de seriedad y determinación, Sakurako dejó claro su propósito: quería cambiar el pueblo, no solo por ella, sino también por el bien de Nene. Más adelante, con una mezcla de emoción y nerviosismo, Sakurako confesó que tenía un sueño secreto: quería participar algún día en eventos de manga, a pesar de que por tradición, los miembros de la familia del jefe de la aldea tenían prohibido salir del pueblo. Sosteniendo unas hojas con timidez, se las entregó a Yuto y le pidió que las leyera para darle su opinión. La solicitud fue repentina, y Yuto no pudo evitar sorprenderse.
Al mismo tiempo, descubrió en ella una pasión que no había imaginado antes. Sin embargo, una inquietud comenzó a oprimirle el pecho. Aunque le preocupaba Nene, también sintió curiosidad. Quizás ese manga escondía algún secreto sobre el pueblo. Sakurako, con una actitud juguetona, admitió que era aficionada y le pidió que no fuera demasiado duro con sus comentarios. Cuando Yuto abrió el manga, quedó desconcertado por su contenido. Luego, con algo de vergüenza, pero sin ocultar su sinceridad, confesó que para él resultaba difícil procesar lo que acababa de leer. Sakurako, sorprendida, reaccionó con un tono herido. Sonrojada, se defendió diciendo que pensaba que estaba entregándole algo más útil. Aquella palabra útil golpeó a Yuto con fuerza. La repitió internamente, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. En ese momento, pensó que en ese pueblo las cosas eran muy distintas a la ciudad. Con cautela, trató de explicarse. Señaló que así como en Sissimori la noche de bodas parecía plantearse como parte del paso a la adultez, en la ciudad existían ciertas cosas que estaban prohibidas. Sakurako, medio escondida tras una columna, respondió que eso parecía ser así, aunque lo dijo con una ligereza que desconcertó a Yuto aún más. Entonces, haciendo un gesto travieso, afirmó que las reglas estaban para romperse. Esa frase encendió una señal de alarma dentro de Yuto. No era odio lo que sentía, sino un temor profundo ante lo que la impulsividad de Sakurako podría provocar si se la dejaba suelta en la sociedad moderna. La noche cayó sobre el paisaje, y frente a la ventana, Yuto reflexionó con calma. Pensaba que Sakurako era alguien extraña, diferente, pero también sentía un deseo sincero de cooperar con ella. Mientras se alejaba por el pasillo, se preguntó si tal vez existía alguien más adecuado para estar a su lado que él mismo. Al ingresar a la habitación, encontró a Nene sentada en silencio. Ella lo recibió con una voz suave, y con delicadeza, le pidió que al ser prometidos, comenzara a llamarla Nene-san. Luego extendió la mano, como si ese gesto sutil fuera una forma de invitarlo a acercarse sin imponerle nada. Nervioso, Yuto mencionó el tema de la noche de bodas. Nene lo miró con sorpresa, y por unos segundos, no respondió. Permanecieron frente a frente, en un silencio denso. Finalmente, Nene bajó la mirada, y con movimientos lentos, se acomodó el traje, como si ese acto le diera tiempo para procesar sus emociones. Con el rostro enrojecido y la voz apenas audible, admitió que no era que no conociera el tema, pero también reconoció, avergonzada, que en realidad no existía una regla absoluta que dijera eso. Entonces, se puso de pie, y de espaldas a Yuto, declaró con determinación que volvería a la mañana siguiente. Antes de irse, dejó claro que respetaría su ritmo y que no debía preocuparse por ello. Acto seguido, la puerta corredera se cerró de golpe con un sonido seco, dejándolo solo. A solas con sus pensamientos, Nene se reafirmó internamente, no pasaba nada. Luego, se prometió que definitivamente, haría que Yuto cayera rendido ante ella, porque esa era la única forma en la que podría proteger a Sakurako. Mientras tanto, Yuto permanecía inmóvil, mirando la puerta por la que Nene había salido, sin atreverse a moverse o hablar. Apagó la luz del techo, se recostó y volvió a pensar en lo que Sakurako le había dicho sobre Nene. En medio del silencio, una idea surgió con claridad, tal vez Nene era un poco atrevida. Esa frase volvió a repetirse en su mente una y otra vez, como si no pudiera soltarla. Yuto continuó acostado, con los ojos abiertos, cada vez más consciente de que esa noche no lograría conciliar el sueño. A la mañana siguiente, en el templo de Sissimori, aparecieron dos chicas enmascaradas. Una de ellas era Kikaya Ako, y la otra, su hermana menor, Kika Miko. Miko se dirigió a Ako con familiaridad, preguntándole si esa mañana había presentado ya su renuncia. Ako confirmó que sí, y explicó que lo había hecho para poder extrañar la casa de Sakurako. Luego, con orgullo, afirmó que había sido dibujada directamente por ella, como si eso fuera prueba de algo sumamente importante. La declaración dejó a Miko completamente impactada. Enseguida respondió que Ako trabajaba muy duro, lo que hizo que su expresión se alterara aún más. La sorpresa en su rostro se transformó en preocupación, y se preguntó en voz alta qué le había hecho su hermano para que tomara una decisión tan drástica. En ese punto, Ako señaló que después de realizar el boceto, lo había terminado de inmediato, como si no hubiera dudado en ningún momento. Entonces, Miko se detuvo en un detalle que le resultaba extraño y quiso confirmar algo que le causaba desconcierto. Por esa razón, preguntó si la señorita Sakurako era una mujer. Ako respondió con entusiasmo,
confirmando que así era y explicando que aún siendo mujer, ella misma la había dibujado. Ante esa respuesta, Miko pidió más detalles e insistió en el tema. Ako se sorprendió al notar que Miko parecía estar realmente interesada. A su vez, Miko reaccionó con nerviosismo y vergüenza, conteniendo un sonido de emoción, como si quisiera negarlo, pero no pudiera hacerlo del todo. Posteriormente, la escena cambió a la escuela. Allí, una mujer de postura segura dio la bienvenida con entusiasmo, afirmando que esa era la única escuela de la Villa Shikomori. En ese mismo instante, el protagonista fue presentado por su nombre, Agari Yuto. La mujer planteó ante la clase la expectativa de que todos pudieran ser buenos amigos con él, y de inmediato, los estudiantes levantaron las manos con un entusiasmo exagerado, asintiendo como si se tratara de una decisión colectiva ya tomada. Yuto quedó impactado, y en su interior, sintió un escalofrío. Su impresión fue inmediata, aquello resultaba aterrador. Al observar con mayor atención a la mujer, se fijó en un detalle extraño, notando su altura, la cual no encajaba con lo que esperaba de una profesora. Esa mujer era Yaguchi Yako. Además, Yuto también se dio cuenta de que todos los estudiantes llevaban mascarilla. Esa visión no hizo más que reafirmar lo que ya venía sintiendo. Ese pueblo era, sin lugar a dudas, un lugar absolutamente terrible. Ya dentro del aula, alguien pronunció el nombre del protagonista. Era Nene. Al verlo, ella se mostró aliviada y expresó su felicidad por estar en la misma clase que él. Yuto, al reconocerla, sintió que por fin podía tranquilizarse, como si su presencia fuera el único elemento familiar dentro de todo aquel caos. Entonces, Nene explicó que para los niños de primaria, allí todo implicaba el uso de mascarillas. Esa frase llevó a Yuto a un recuerdo inmediato, pues él también había sido así en el pasado. De este modo, comprendió que se trataba de algo común en ese pueblo. Además, Nene agregó un detalle sobre la estructura del colegio. Debido a la escasa población, los niños de primaria compartían el aula con los estudiantes de secundaria. De pronto, desde el fondo del salón, un grito interrumpió la tranquilidad. Alguien llamó con fuerza a la profesora. Acto seguido, entró una niña enmascarada con gran entusiasmo y se lanzó directamente hacia Yuto para hacerle una petición. Quería que le hablara sobre la ciudad capital. Aquella chica era Shiba Azuki, una estudiante de primer grado de secundaria. Azuki se colocó al frente del aula bajo la mirada de la profesora, con una energía que parecía imposible de contener. Finalmente, quedó claro que ella también formaba parte de la misma clase de Yuto. Luego, Azuki insistió con su idea. Como la profesora Yako se negaba a hablar sobre la capital, propuso que Yuto asumiera ese papel y se convirtiera en el maestro. Ante esa propuesta inesperada, Yuto quedó sorprendido, como si lo hubieran empujado a un rol que nunca había pedido. En ese mismo instante, surgió una afirmación que sonó más a regaño que a simple comentario. La profesora afirmó que en comparación con la capital, la vida en aquel pueblo era mucho más importante. Al escuchar esto, Azuki reaccionó con enfado y cerró su respuesta con un gesto de disgusto, dejando claro que se negaba a aceptar esa idea. Sin dar tiempo a más objeciones, la maestra cambió el ambiente de forma abrupta y anunció con entusiasmo la lección del día. El tema sería cómo un niño llega a la vida. Yuto quedó impactado, como si el suelo se moviera bajo sus pies. Mientras tanto, la profesora sonrió y marcó el inicio de su explicación. A continuación, la maestra dio indicaciones mientras los niños utilizaban máscaras de animales y pidió que el sexto grado de Anaka la siguiera. Sin embargo, acto seguido declaró que amaba a Yuto, justificándose en que aquella lección estaba dirigida a niños de primaria. En paralelo, Yuto mostró su desconcierto al notar que los estudiantes de primaria estaban siendo llevados a algún lugar. Entonces, la maestra explicó que para los alumnos menores de quinto grado y para los estudiantes de secundaria, se encontraba disponible el estudio independiente. En ese momento, Nene se asomó con curiosidad para observar lo que sucedía, mientras Yuto, visiblemente abrumado, intentó detener la situación y dejó en claro que no debían escuchar a la maestra. Justo entonces, aparecieron nuevas estudiantes. Kaori, alumna de tercer grado de secundaria, se presentó con una sonrisa y explicó que acababa de mudarse al lugar. Comentó que había comenzado a estudiar de forma independiente y añadió que Yuto tenía mucha suerte. Poco después, Momoka, estudiante de segundo grado, intervino con un tono más serio para aclarar que las lecciones de la señora Yaguchi eran, en su mayoría, de autoaprendizaje. A continuación, Kaori continuó hablando y comentó que como allí no había estudiantes valientes, se sentía un poco incómoda. Aún así, se mostró encantada de conocer a Yuto.
Él respondió con cortesía, presentándose y expresando que era un gusto conocerla. En su interior, Yuto se preguntó si todo resultaba más normal de lo que había imaginado, aferrándose a esa idea para no sentirse completamente perdido. Desde un costado, Nene observaba la escena con una expresión seria. Para ella, ver a una chica aparentemente normal conversando con Yuto no resultaba interesante. Entonces, Azuki volvió a intervenir con curiosidad, fijándose en el uniforme de Yuto y preguntándole si provenía de la capital. Yuto aclaró que no era así y que de hecho, ni siquiera se había inscrito todavía en la escuela. Acto seguido, Yuto notó otro detalle extraño y quiso entender por qué Kaori era la única que vestía uniforme. Kaori respondió con naturalidad que se debía a su prometido, ya que a él le gustaban ese tipo de cosas. Con un tono serio y una sombra en el rostro, Momoka señaló que Kaori había cambiado. Yuto, en silencio, unió esa información con lo que ya había aprendido. En aquel pueblo, todos parecían tener un prometido. Más tarde, unos niños se acercaron a Kaori con una petición sencilla, pidiéndole que leyera un kanji. Kaori respondió de manera amable, como si ayudar fuera parte de su rutina diaria. Entonces, Nene intervino para explicar que como Sakurako ya se había graduado, ahora era Kaori quien recibía mayor atención. La imagen mostró a los niños llevándose muy bien con ella, mientras Kaori le sonreía con calidez. Al final, Yuto reflexionó con una calma inesperada. La vida en ese lugar parecía basarse en ayudarse unos a otros, como si esa fuera la verdadera esencia del día a día. Más adelante, Yuto y Nene caminaban juntos por el sendero. Yuto pensaba que todo aquello podía haber sido influenciado por las enseñanzas escolares, buscando una explicación lógica a lo que estaba ocurriendo. De pronto, Nene se detuvo y lo miró fijamente, sosteniendo una mirada directa y persistente que lo hizo sentirse expuesto. Con esa misma firmeza, Nene expresó su molestia. Para ella, Yuto miraba demasiado a otras chicas, señalando sin rodeos, en especial, a Kaori. Finalmente, añadió una observación más concreta, preguntándose si a él le gustaban los uniformes. Yuto reaccionó con confusión, intentando comprender a qué se refería exactamente. Entonces, Nene hizo una confesión directa, recordándole que él era su prometido. Con una expresión seria pero delicada, dejó en claro su deseo sin rodeos, quería que Yuto la mirara solo a ella. Más tarde, ambos continuaron caminando juntos por el bosque. El ambiente era tranquilo, sin embargo, Nene se acercó de repente y ese gesto inesperado provocó que Yuto se sonrojara y reaccionara con un leve sonido. En su interior, se sintió completamente abrumado. La emoción lo golpeó con fuerza y comprendió que estaba enamorándose sin poder evitarlo. Nene lo observó con atención, manteniendo una actitud seria pero decidida, y en su interior sintió que solo hacía falta un pequeño empujón más. Mientras tanto, Yuto, mareado por sus propios sentimientos, quedó con la mirada perdida, incapaz de procesar todo de una vez. Entonces, la escena se abrió hacia una vista amplia de montañas nevadas, y una despedida tranquila marcó el final de aquel momento, acompañada de la promesa de volver a verse al día siguiente. A la mañana siguiente, Nene desayunaba mientras recordaba lo que Yuto había dicho la noche anterior. El reloj marcaba las 6:30, y en su mente resonaba la idea de que él había propuesto ir primero. Al mismo tiempo, Yuto caminaba por la escuela con una expresión pensativa, preguntándose qué estaría planeando Nene. Al entrar al aula, saludó con naturalidad. No obstante, cuando se dirigía a su asiento, alguien lo interrumpió y le pidió que mirara. En ese instante, Nene apareció usando uniforme, posando con elegancia y determinación. Yuto la observó con sorpresa, y Nene dejó claro que ella también llevaba uniforme como respuesta directa a su deseo. A continuación, Nene explicó que lo hacía porque era lo que Yuto quería y que estaba dispuesta a cumplirlo. De inmediato, la atención de la clase se concentró en ambos. Varias voces comentaron lo linda que se veía Nene, mientras que alguien insinuó que Yuto la estaba obligando. Ante esa acusación, él reaccionó de inmediato, aclarando que todo era un malentendido. Entonces, Nene preguntó con total naturalidad si no se veía linda. Yuto guardó silencio. En su pensamiento, surgió una comparación inevitable, ella estaba imitando el estilo llamativo de Kaori. Aún así, no pudo evitar admitir para sí mismo que Nene se veía muy linda. Mientras tanto, Nene, con los brazos cruzados, parecía completamente satisfecha. Con una sonrisa coqueta, le permitió mirarla una vez más.
Yuto reaccionó con nerviosismo, incapaz de responder con claridad. Por su parte, Nene sonrió para sí, convencida de que su método estaba funcionando. En ese momento, ambos giraron la cabeza al notar que Kaori entraba al aula. Nene reaccionó de inmediato, preguntándole qué sucedía con su apariencia, mientras Yuto la observaba con confusión. Kaori apareció vistiendo un uniforme poco casual, mostrando una seguridad despreocupada, y explicó que se vestía de ese modo porque a su prometido le gustaba así. Al mismo tiempo, Nene lanzó una advertencia silenciosa hacia Yuto para que dejara de mirar. Yuto dejó escapar una respuesta breve y cansada, afirmando que no estaba mirando. A su lado, Nene se mostraba claramente molesta por la situación.